Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Red Celeste. En esta ocasión, como ya vieron, tenemos una charla celeste más con el queridísimo profesor Javier Ascargorta, que esta noche nos va a estar dando el gusto de acompañarnos en esta edición de Charla Celeste. Primero, profesor Javier, buenas noches. Preguntarle qué tal, cómo está. Bien, buenas noches. Bueno, en México debe ser una hora parecida, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 Eh, sí. y nada, un gusto estar con ustedes y poder charlar de fútbol, que es de lo que se trata, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también, como ya vieron, nos está acompañando Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Cómo te va? Buenas noches. Perdón por un poquito ahí llegar a las justas. Profesor, un gusto, un honor tenerlo aquí en la página. Realmente que nos haya respondido el mensaje ha sido ya un aliento de buenas vibras y nada, espero que estemos listos para hablar de fútbol, para hablar de lo que nos gusta en este aspecto y bueno, tocaremos yo creo varios temas, tanto el nivel de todo lo que es Bolívar y lo que le gusta al profe, ¿no? Hablar del fútbol boliviano en general. Muy bien, lo único que quiero decir es, Andrés, tu apellido, por lo menos el apellido es francés. Y hubo un gran corredor del Francés, Tour sí. de Francia, pero aquel era Hinault, no, Bernard Hinault. Y ahí veo que es Hinault y también está el Renault. Y es un apellido muy francés, Andrés, pero bueno, aquí estamos en Sí. Bolivia y en Bolivia, a ver, desde que yo me hice, bueno, era mi amigo y es mi amigo, estuve ayer con él en San José de Chiquitos, Germain Caballero, y le dije, Germain, pero esto es Germain, es Paris Saint-Germain, es Germain en francés. Sí, pero aquí es Germain, o sea que aquí supongo que serás Enault o Enault, ¿cómo? No sé cómo te dicen. No, Andrés Hinault. Sí, Hinault. En Enault, francés se pronuncia Hinault. Enault, sí, claro. La LT Hinault. es Sí, exactamente. Bernal y no. Era. Exactamente. Muy bien, un Un gusto gusto. Bueno, tenerlo, profe, un eh, gusto tenerlo, la verdad. profe, bueno, me gustaría iniciar con algo que ya veníamos hablando usted y yo antes de entrar, y es esta conexión la directiva del Club Bolívar, que en ese entonces, porque bueno, vamos a estar hablando de lo que fue la Copa Libertadores 2014, y de la directiva que estaba en ese entonces, ¿no? A la cabeza de Guido Loaiza, también como principal inversor, si se podría llamar, a Marcelo Claure, y me gustaría saber cómo fue ese paso que dio desde la selección boliviana para dirigir al Club Bolívar. Bueno, la verdad es que yo tuve buena relación con la gente de Bolívar cuando estaba en la selección, sobre todo a través de dos personajes, ¿no? Que es Guido Loaiza y Percy Lusa. Percy Lusa ha sido padre, mi ídolo, ha sido la persona con la que más he tratado, incluso más que Guido Loaiza. Guido Loaiza sé de sus problemas que tuvo con el gran padre de Bolívar, que lamentablemente murió en un accidente de avión, que es Mario Mercado, pero con Percy Lusa tuve realmente éramos tres personas los que en La Paz se llevaba la federación, eran Guido Loaiza, Percy Lusa y de Cochabamba venía el que hacía de tesorero, que nos miraba hasta el último dólar que se manejaba. ¿Cómo era ese dirigente? ¿Eh? ¿Perdón? Que era luego fue el Creo, presidente de los pollos. Ay, ¿cómo era? eh, Willy Soria. ok. Willy Soria y en Santa Cruz era el, el Bismarck. Ujú. Entonces, Chacho Kressler, perdón. Chacho Kressler era un poco el que era el presidente de la liga profesional
y con ellos teníamos una excelente relación. Entonces, yo siempre mantuve esa relación con Guido Loaiza. Luego en el Mundial, ya clasificados, apareció la figura de Claure, de Marcelo Claure, como el intendente de todo el servicio allí en Estados Unidos. Y él es el que nos patrocinaba con todo, hizo una gran amistad con Guido Loaiza. Y ahí se rompió mi relación con la federación antes de ir ya al Mundial. Yo ya le dije a Guido, yo no voy a seguir después del Mundial. Y él me dijo, yo tampoco. Y posterior, yo estuve por el mundo, por ahí, y cuando volví aquí a Bolivia tuve mi segundo ciclo en la selección. Y a partir de ahí fue cuando una vez recibí la llamada de Guido Loaiza y a través de un común amigo que tenemos, que es Carlos Romero, el que fue ministro de gobierno, presidente de Sport Boys, y a través de él me contactaron para entrenar a Bolívar. Había una seria oposición que yo fuera el entrenador de Bolívar por parte sobre todo de dos dirigentes de Bolivia, que uno era Iturralde y el otro era Zuleta. Y los dos incluso salieron en televisión diciendo que ellos no estaban de acuerdo y que no se hacían responsables de mi contratación. Y luego fue Guido quien, yo hablé con Guido, hice mi contrato con Bolívar un domingo, recuerdo, un sábado. Y me volví de La Paz y jugaba ese domingo Bolívar con, creo que Aurora. Y supuestamente iba a ser el último partido de Vladimir Soria. Y yo iba a hacerme cargo del equipo a través del domingo. Guido no quería que yo dirigiera el equipo en Maracaná, en el reinaugurado Maracaná contra Flamengo. Prefería que estuviera en el Siles, en el partido con Aurora, y que luego fuera otro a Flamengo, a Maracaná, y ya me hiciera cargo del equipo al domingo siguiente. Yo le dije que no, que dirigir en Libertadores a Bolívar, en Maracaná, en un recién inaugurado Maracaná otra vez, ante Flamengo, que a mí no había nadie que me quitara ese privilegio. Y de Santa Cruz el domingo, y con muchos problemas porque hubo retraso de vuelos, anulación de vuelos, y yo me fui al hotel donde estaba concentrado el equipo y me reuní con ellos para ir de viaje a Río de Janeiro al día siguiente. Pero quizás se sorprendieron un poco cuando yo les dije, no, pero van a dormir todos en sus casas, o sea, no van a estar aquí concentrados porque ya habían estado en Guayaquil con Emelec, que habían perdido, llevaban tiempo sin estar con las familias. Les dije, váyanse a casa, vayan con las familias, eso sí, ahora, por favor, váyanse a su casa. Y hubo un jugador que dijo, no, yo no voy a ir a mi casa, voy a ir a donde voy siempre, voy a tomar mi café, y ya era un poco tarde el domingo por la noche. Entonces le dije a Chema, que era el delegado, le dije, cámbiame a este jugador por otro en la convocatoria. Y cambió. Y luego ese jugador se portó de maravilla conmigo y con el equipo, pero de primeras esa fue su actitud de decir, no, yo voy a ir a lo de siempre, voy a hacer lo de siempre, aquello y lo otro. Le dije, pues, cámbiame, y cambiamos. Y así fui a Río de Janeiro. Me acuerdo en Río de Janeiro que entrenamos la víspera del partido en un lugar, no la víspera, la antevíspera,
en una cancha anexa del Botafogo. Entrenamos allí y luego tuvimos una charla, hicimos el reconocimiento de cancha, tuvimos una charla y en la charla, recuerdo, que en aquella época yo tengo una perrita que también ha estado en las celebraciones de Bolívar y todo lo demás cuando hemos campeonado y se llama Grecia. Y Grecia estaba preñada y nos habían dicho en el veterinario que venían 2 y resulta que venían 4. Y se hizo una cesárea y yo llamé de Río preguntando cómo estaba y me dijeron, bien, le han hecho la cesárea y ha tenido 4. ¿Cómo 4? Sí, 4. 2 machitos y 2 hembras. Y le dije, mira, empate a 2, va a ser el resultado que vamos a sacar hoy nosotros en el partido. Y efectivamente fue empate a 2 el resultado del partido. Eso es un poco como anécdota, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente porque el partido lo empezamos ganando. El primero que marcó gol en el remodelado Maracaná fue Capdevila. Luego nos remontaron 2-1 y luego fue el alto Pedriel, el que empató definitivamente a 2 y ahí fue el resultado, ¿no? Pero esa es un poco la historia o la génesis del fichaje con Bolívar. Profe, en este aspecto, bueno, yo creo que cuando le hicieron la propuesta de asumir la dirección técnica del club, usted, aparte de todo lo que nos cuenta, del estado de ánimo que ha debido tener, del querer jugar, bueno, dirigir a la academia en el Maracaná y todo ese aspecto, todo, y como usted cuenta, todo ha sido muy rápido. Yo creo que en el avión, en su casa, la primera noche, en el hotel, todo en el viaje, ¿qué usted pensaba decirle al vestuario? Venía, me acuerdo, un Bolívar muy tocado, que había perdido con Emelec, si no me equivoco, había empatado con el León aquí en La Paz, no venía bien en la liga. Creo que fue cuando Quiñones paró un penal. Exactamente, sí, exactamente. sí. ¿Qué se le dice usted? ¿Qué se le puede decir al equipo en ese momento, ¿no? Porque no ha tenido usted tiempo para trabajar, conocía al equipo medianamente bien. ¿Qué se le ha dicho en el vestuario, en el mítico Maracaná en este aspecto, para que Bolívar salga con esa otra idea de juego, con esas ganas distintas que se lo vio esa noche? Bueno, yo en primer lugar creo que le dije lo mismo que digo a todos los equipos con los que yo trabajo. Es decir, yo no me olvido que los principales protagonistas de este negocio son los futbolistas. Entonces, si en algo hay que hacer, tú no puedes hacer nada con un grupo que no crea en sí mismo. Entonces, todo se focalizó y se centralizó en que todos y cada uno de los jugadores de Bolívar recuperara su confianza en sí mismo. Y jugáramos en Maracaná de la misma forma que jugábamos en el Siles o que jugamos en el León, en México. De hecho, si tú recuerdas, en esa eliminatoria de la Libertadores, los logros los conseguimos fuera del Siles. Es decir, nos clasificamos por el empate en Maracaná, ganamos en León, empatamos en León, pero a 2, y luego León nos empató a 1, y por el valor del gol fuimos a Lanús. Con Lanús empatamos en Lanús, les ganamos en el Siles, etcétera, etcétera. O sea, fue un triunfo logrado más bien fuera del Siles. Y ahí yo te voy a decir claramente, lo importante era la confianza que tenían los propios jugadores en sí mismos. Y eso se logra solo si hablas mucho de ti mismo. No hay otra. Es hablar mucho de uno mismo. Porque cuando uno habla mucho de sí mismo,
o eres un farsante o se asoma toda la verdad. Entonces, en ese caso, hablamos nosotros de nosotros mismos. Fue lo mismo que me pasó en el 92, cuando yo me hice cargo de la selección. Los jugadores creyeron en sí mismos, el país creyó en ellos, la hinchada de Bolívar en su momento creyó en esos jugadores y con esos jugadores fuimos para adelante. Y cuando se interrumpió el proceso que íbamos tan bien, fue cuando todo se cayó. Y bueno, profe, justamente hablando de toda esta proeza que se hace justamente una vez a su llegada al Club Bolívar, me parece muy interesante el hecho y sobre todo lo que más yo rescato al menos es el invicto que se logró en México, por el hecho de jugar en dos veces distintas y en ganarle incluso al campeón, al bicampeón mexicano, porque meses después se consagraría León como campeón en México y sería uno de los, o sea, vaya, sería un equipo poderoso. Y no sé si tenga alguna anécdota o alguna historia como la que nos cuenta antes de su partido en el Maracaná, también acerca de su partido aquí en León y en México como tal. Bueno, recuerdo que como el viaje era fregado, el viaje era porque había que ir a DF y en DF se partía en dos la expedición. Un grupo iba en bus y el otro grupo tenía que esperar horas en el aeropuerto de DF para por la noche ir en un vuelo más pequeño, más a León. Y me acuerdo que Pedriel se perdió. Todos estábamos, se perdió en el aeropuerto de DF, se perdió todos buscando dónde estaba Pedriel para irnos en el bus o él se quedaba en el avión. Luego tengo el recuerdo de la cancha de León, que eran unas escaleras desde el vestuario hasta la salida a la cancha muy largas. Y también que creo que el día que ganamos, era el cumpleaños de Guido Loaiza. Era su cumpleaños y le pudimos, bueno, pues obsequiar con un triunfo, ¿no? Pero realmente el equipo, lo que sí es cierto es que en esa Copa Libertadores eran asiduos, por ejemplo, Maigua, Saavedra, Arrascaita, que eran muchachos jóvenes que iban saliendo, ¿no? Y eso era por una parte muy importante. Y por otra parte, creo que era un equipo que jugaba muy de forma mecánica. Jugábamos tres centrales siempre. Podían cambiar los elementos que formaban, pero eran siempre tres centrales, dos laterales de largo recorrido. Ese era un poco el esquema del equipo. Y recuerdo que ahora lo veo jugar en Real Potosí, Yeserote llegó a jugar de banda derecha, luego en el segundo año jugó hasta delantero, como ahora juega. Estaba el central que está en Potosí también, que jugó Eguino, jugó varios partidos con Cabrera, con Guti, estaba también ahí el Capdevila, estaba arriba el otro español, el Callejón. Y también se lesionó Rodríguez, ¿no? Rodríguez, el lateral que está ahora en el Always Ready, y en su lugar a veces jugaba Lorgio, otras veces jugaba el español Moya, Edu Moya. Era un equipo que estaba más o menos armado y cada uno sabía su papel. Lo que sí tengo que decir ahora, que entonces no servía para nada, es que ese primer año que hicimos la gran gesta de la Libertadores, en el fútbol de aquí no nos ayudó nadie.
O sea, nosotros teníamos partidos de viajes a México, que los viajes a México duraban y eran largos, y veníamos aquí y el sábado nos ponían un clásico en La Paz. Y nosotros queríamos que el clásico se aplazara al domingo, un día, porque llegábamos el viernes de viaje de la Libertadores. Y no nos cambiaban, nos hacían jugar el sábado y así pues no conseguimos hacer gran cosa en ese campeonato. Luego en los dos siguientes campeonatos fuimos campeones y bueno, ahí terminó la cosa, pero yo te vuelvo a decir, por mucho que querramos, el futbolista es el protagonista de esto. O sea, si el futbolista no quiere, ya puedes hacer milagros, no hay nada que hacer. Al futbolista tienes que ganar. El futbolista tiene que creer en ti. Si no consigues eso, difícil, ya puedes hacer maravillas. Profe, perdón Andrés, me gustaría hacerle una preguntita nada más acerca del partido en León, que justamente, como bien dice, no fue el cumpleaños de don Guido Loaiza y demás, pero yo tengo un amigo que me contaba que estuvo ahí en ese día del partido, que el momento del gol de William Ferreira literalmente silenció el Nou Camp, el estadio de León. No sé si se acuerda más o menos cómo fue el momento del gol, si en verdad fue un silencio sepulcral después del gol. Sí, fue así y también más tarde el gol de Lanús en Argentina me hizo recordar porque fue un gol de parecidas circunstancias de un disparo bien de lejos de Ferreira y bueno, yo creo que fue el golpe que después de haber ganado aquí a Flamengo y haber empatado en Maracaná y ir a León y en el Camp Nou o en el Nou Camp, ganar de esa forma y ponernos líderes, yo creo que fue un poco la inyección de moral que nos dio a todos para luego ganarle aquí también a Emelec, que me acuerdo que estuve yo con Gustavo Quinteros en el partido. Gustavo estuvo muy elegante, muy bien, dijo claramente, si tiene que clasificar a alguien primero del grupo, yo quiero que sea Bolívar. Lo dijo bien claro, por mí y por el equipo. Y yo creo que fue un poco eso lo que nos dio esa inyección de moral. Luego resulta que también había un partido Flamengo-León, que todos pensábamos que iba a ganar Flamengo y se iba a clasificar, y va a León y ganó en Maracaná. Y entonces el León fue con nosotros, el clasificado en el puesto 2, y nos volvió a tocar en el sorteo. Y me acuerdo en ese partido que jugamos nosotros muy bien, fuimos ganando todo el tiempo en el marcador, y al final empatamos a 2. Y en el partido de vuelta, que íbamos perdiendo todo el tiempo, Eguino, precisamente en un córner, marcó el gol del empate y fue empate a 1. Y por el valor del empate a 2, de 2 goles fuera, nosotros pasamos a jugar con Lanús en cuartos de final. Buenísimo, profe. Esas anécdotas son siempre muy buenas. Le decía en mi consulta, escuchando varias entrevistas a su persona y viendo muchas veces las conferencias de prensa que dan en sus equipos, usted recalca bastante que es importante muchas veces el proceso previo que tuvo el equipo antes de asumir la dirección técnica. En este caso, haciendo una retrospectiva al Bolívar del 2014, ¿usted cree que de cierta forma este proceso de Bolívar que concluye más o menos a mediados del 2015, pero en el 2014 brillante, por llamarlo así, viene 5 años atrás, a partir de que asume Gustavo Domingo Quinteros la dirección técnica de Bolívar? Posteriormente viene Ángel Guillermo Hoyos, que también ha dejado cierta marca,
y concluye usted esa etapa de 5 años de un Bolívar distinto, de un Bolívar que jugaba diferente, de un Bolívar potente, que se iba nutriendo poco a poco de jugadores? Recordemos que William Ferreira llegó con Quinteros el 2009, posteriormente llegó Arce el 2012, y bueno, se fueron formando las figuras. ¿Usted cree que este proceso fue importante, que usted lo concluyó de gran manera? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, todo jugador que se inmiscuye en un equipo como Bolívar es importante. Pero se te ha o no se le ha dado la debida importancia a un hombre como Vladimir Soria. Yo creo que Vladimir Soria también tuvo mucho que ver. Yo me acuerdo perfectamente, cuando yo llegué dijo, mira, yo no voy a ser segundo de nadie salvo que venga el profesor Azcarroza. Y efectivamente él aportaba conocimiento, los jugadores le respetaban como lo que era. Hoyos, en su día, hasta con la selección y todo, fue famoso por el hielo, es decir, por el uso del hielo. También hubo una fase que Miguel Ángel Portugal tuvo, creo que, una incidencia importante. Yo creo que cualquier entrenador que ha pasado por Bolívar ha dejado su sello y su marca. Lo que pasó conmigo, y lo cuento aquí porque en su día quizá no lo conté o no quedó bien claro, fue que cuando mucha gente se preguntó por qué yo no fui el técnico del tercer campeonato, que podía haber sido tricampeón. Y el culpable es muy fácil, es muy sencillo de decir, fue el hermano de Marcelo Claure, Martín Claure. Así de claro. Entonces yo chocaba mucho con él. Marcelo Claure era su hermano, es su hermano, y ahí Guido jugó un papel muy entre dos aguas. Entonces, nosotros habíamos sido 2 veces campeones, y yo con Guido, en casa de Guido, allí donde la policía, en la academia, ahí en el Chumani, y yo tomé un café con él y le dije, Guido, o él o yo. Y me dijo, tienes razón, nos vamos. Y cerró la puerta y se quedó él dentro y yo me fui fuera. Y ahí se acabó. Entonces, al día siguiente ya estaba el nuevo entrenador en Miami. Entonces fue algo... Encima, y lo tengo que decir, encima yo le di facilidades a Bolívar para que me pagara lo que me quedaba de contrato. Y la mitad quedamos en cobrarlo en septiembre. Y como a mí entre medio me vino Oriente con una oferta, Bolívar no me quiso pagar lo que me debía de haber pagado el mes de mayo. Y me lo pagó la federación, porque si no, no cedían los jugadores al torneo ese que había en Estados Unidos, que creo que era el centenario de la selección. O sea, hay muchas cosas que hablar, pero el personaje negativo de todo este tema era Martín Claure. Claro, en su momento creo que también era un secreto a voces de que Martín Claure estaba inmiscuido en ese asunto, pero a mí lo que me hizo recordar fue la famosa frase de aquel entonces, ¿no? De campeones sin impugnaciones, me acuerdo perfectamente que era la consigna, y yo creo que hay muchos chicos, perdón, nada más para aclarar, ¿no? Hay muchos chicos que, por ejemplo, mi hermano, que en ese entonces tenía como 8 años y casi no se acuerda de nada, y hoy en día quiere saber sobre acordarse de alguna manera de ese Bolívar 2014. Entonces yo creo que hay muchos chicos que nos están viendo y quieren acordarse o quieren de memoria ese tipo de asuntos. Entonces me gustaría saber cómo nació esa frase y cómo terminó siendo como el impulso, ¿no? Esto fue en el segundo campeonato, cuando fuimos campeones, que era en el 2015 ya. Y entonces había el Strongers, está el perseguidor nuestro,
y quería anular un resultado porque alegaba una alineación indebida porque el equipo de Yacuiba había alineado a un entrenador paraguayo que nada tenía que ver con pero era una impugnación teóricamente a una esto. Nosotros ya habíamos celebrado el campeonato, pero claro, quedaba ese resquicio de que podía ser impugnado. Entonces, el último partido nosotros jugábamos en Yacuiba, que empatamos a 1, fallamos un penal, pero empatamos a 1. Y en el camino al hotel escuchamos que creo que era Wisterman, empataba con Strongers en el Siles. Entonces, el Stronger ya no llegaba ni con impugnaciones a poder pelearnos el título. Entonces, a la llegada del hotel fue cuando yo en recepción empecé a cantar y Guido me siguió por detrás y era la frase de somos campeones sin impugnaciones. Somos campeones sin impugnaciones. Esa es la historia de esa frase. Porque el primer campeonato fue durísimo, que lo conseguimos también en el Siles. Fue un partido con San José, que ganamos por 1-0, casi en el último minuto, un golazo de Miranda desde mitad de cancha. Sí. Y ahí fuimos campeones, el primer campeonato. Y luego el segundo fue ese fue el mismo campeonato que ese. Ahí celebramos el campeonato y luego fuimos a jugar a Yacuiba. Porque el primero fue aquí, que lo celebramos en cancha de Blooming, en el Tawichi. Claro, en el Tawichi, sí, claro. Tenorio. ¿Eh? El segundo era ese con Tenorio. No, ese fue el primero en el Tawichi. Este era el que ganamos era el de las impugnaciones. Y el tercero, al tercero ya no llegué porque me fui por los problemas con el hermano. Profe, hay una consulta que muchos bolivaristas les duele todavía recordar. A mí personalmente me duele bastante recordarlo, pero y se dicen tantas cosas, hay mucho vaivén. Algunos dicen la verdad, dicen decir la verdad, dicen decir a medias verdades. Conozco información de jugadores que dicen otras cosas. ¿Qué pasó? Y bueno, yo sabía y todos sentíamos que si Bolívar, si no existía, si no hubiera existido el Mundial 2014, Bolívar salía campeón de la Copa Libertadores. Pasó algo ahí en medio, en ese receso para el Mundial. Conclusión de contratos, si no me equivoco, Quiñones estaba bastante preocupado por su contrato, perdimos a William Ferreira, y ahí creo que comenzó un poquito ásperas las relaciones con usted, con el dirigente que mencionó, con algunos jugadores, también la incomodidad con la dirigencia. Usted, profe, ¿cómo lo ve ese aspecto? Tengo entendido que usted sintió mucho la salida de William para la semifinal. Y bueno, ¿qué pasó? Vayamos por partes porque son muchas cosas. En primer lugar, lo he dicho antes, que si no hubiera sido por lo del Campeonato Mundial del 2014, igual hubiéramos tenido otro desenlace en la Libertadores. No sé, porque también fuimos eliminados por el campeón, que era San Lorenzo, y tenía un buen equipo y tenía un buen técnico. No lo sé. Pero lo que sí está claro es que nosotros estábamos encaminados en una racha y con un grupo de trabajo, que era un grupo muy bueno, que yo no quería que se rompiera. Y ese grupo se rompió. Se rompió porque William Ferreira se fue a México, Quiñones estaba continuamente reclamando su contrato porque no lo renovaban. Arce incluso salió del hotel y se fue a su casa porque no le hacían caso con su contrato. Vinieron una serie de jugadores que yo no voy a hablar mal de ellos ni mucho menos, pero que nosotros en el equipo quizá pues no encajaban o no nos hacían falta.
se operaron de la rodilla en ese descanso, tanto el capitán Walter como Yeserote, se operaron de la rodilla y no llegaron justos a la semifinal. En fin, hubo una serie, pero a ver, hubo una cosa muy importante, que es que nosotros concentrábamos en un hotel que, bueno, tenía sus cosas, pero era un hotel que era húmedo, que hacía frío, que... Entonces yo pedí para preparar esa semifinal que fuéramos a otro hotel que había más luz, que había baños, que había recuperadores de agua, etcétera, etcétera. Y por parte de la dirigencia me contestaron que sí, pero no un mes, sino 15 días. O sea, en 15 días no había nada. Luego pedí una cancha para entrenar, para poder tener Embraderani un poquito mejor y poder disponer del Siles en buenas condiciones. Y pedí la cancha del Petrolero, de arriba, donde entrenaba yo algunas veces, que entrené con la selección. Y estaba horroroso. O sea, la carretera para poder llegar, estaban haciendo obras, era horrible, no se podía. Entonces, tampoco tuvimos el lugar adecuado para entrenar. Luego hubo otra, pero que yo lo solucioné muy bien, que no fue la razón, pero con Marcelo Claure, que Marcelo Claure había prometido un premio a los jugadores de Bolívar de ir al Mundial de Río de Janeiro si se clasificaba para las semifinales. Pero yo no quería perder ese tiempo, porque era perder tiempo en entrenar en la altura y no entrenar en Río de Janeiro para jugar con San Lorenzo. Y resultó que entonces yo le dije pero Marcelo creo que me dijo, pero yo lo he prometido públicamente, le dijo, no importa, le dije yo en la reunión, échame la culpa a mí, dime que yo no he querido. Entonces le dije a Marcelo Clave, le dije, ¿cuánto piensas gastar en cada jugador en el premio en ir al Mundial? Tanto. ¿Por qué no se lo das a ellos como un premio especial? Y seguimos entrenando aquí, no hay nada. ¿Tú crees que querrán? Y yo pregunté en el equipo y solo uno o dos dijeron que querían ir al Mundial. Todos los demás preferían su premio y luego poder hacer con eso lo que... Y así lo hicimos. Entonces, fueron toda una serie de circunstancias que hizo que quizá el equipo bajó el rendimiento en esa semifinal y fue, acuérdate, el único partido que perdimos con San Lorenzo. Lo que pasa es que nos goleó allí, en la ida. Pues no le pudimos dar la vuelta, pero que si hubiera seguido sin interrupción y hubiéramos seguido con el mismo grupo, igual estábamos hablando de otra historia, pero no fue así. Y como no fue así, pues, ¿para qué se lo recordar aquello? Exacto. ¿Para sufrir? Sí. ¿No? ¿Para qué? Sí, totalmente, ¿Cuán totalmente. importante fue William en el grupo, profe, ahí? A ver, William tenía una cosa muy buena. Entrenando era muy malo. O sea, tú le veías entrenar y decías, no, este no puede jugar. Sin embargo, llegaba el partido, jugaba y siempre jugaba muy bien y metía los goles oportunos. Y le decías para cambiar cuando el resultado era abultado y te decía, no, profe, quiero seguir. Era un jugador que tenía uruguayo. Totalmente, totalmente. Estamos, ok, creo que ahí estoy bien. No sé si tenían problemas para que me escucharan, No, pero te oigo ¿todo bien? perfecto. Yo por lo menos. Perfecto, perfecto. Bueno, continuando justamente con esto, ¿no? A mí me sorprende mucho que 5 años más tarde de justamente de esa Copa Libertadores 2014, Flamengo termina siendo campeón y Bolívar no puede ni pasar de octavos de final, ¿no?
Y no sé, profe, usted qué balance le pueda dar a esos 5 años posteriores del Club Bolívar. ¿Por qué cree que no se ha podido repetir esa hazaña de llegar, aunque sea a semifinales de Libertadores? No sé la verdad, pero yo creo que es cuestión de estabilidad. Es hacer un equipo estable. Es decir, no tantas variantes, tantas incorporaciones, tanto que llega uno, llega el otro, llega aquel, llega el... No, yo creo que si hubiera habido un poquito más... Mira, nosotros con 1 año y medio de estabilidad conseguimos lo que conseguimos. Y yo creo que si hubiera habido un poquito más de estabilidad y lo que hay ahora, si hay estabilidad, se podrán conseguir cosas. Si no, lo veo difícil. Si andamos que ahora un grupo y luego otro grupo y luego otro grupo, y al final difícil. Y entonces pasa lo que pasa. Que, a ver, y también hay un concepto que es muy importante, que tanto la hinchada como los jugadores se tienen que dar cuenta. Que no hay que ser ni excesivamente eufóricos por victorias, ni excesivamente derrotistas por derrotas. Por ejemplo, esta eliminatoria que yo he visto con Wanderers. Se perdió 1-0 en Montevideo. Pucha, me parecía una tragedia terrible aquello y lo otro. Se ganó 5-0 en 5-0. Vélez. 5-0. Ah, ya estamos otra vez, ya este es el Bolívar que queré. O sea, calma, calma. Ahora vendrá con Junior de Barranquilla a ver qué pasa. Es decir, tranquilidad, estabilidad, seguir, seguir. Eso es lo que quizá para mí la prisa no es demasiado buena consejera. Y hay otra cosa que yo me he cansado un poquito. Yo estaba en Sport Boy cuando nosotros conseguimos ganar el último partido de Liga a Bolívar, que ganamos 3-2. Y entonces la gente nos dice, ustedes quitaron el campeonato a Bolívar. Y dijo, no, nosotros no quitamos ningún campeonato. Nosotros obligamos a Bolívar a jugar un partido más de desempate que fue con Strongers. Y el Strongers le ganó 2-0. No se olviden de eso. O 2-1, bueno. El día de Navidad creo que era. Un día de Navidad. Entonces, por favor, hagamos que las cosas circulen con su peso, con su verdad, no con elucubraciones y con... Entonces, claro, en su día, cuando yo me fui de Bolívar, no mucha gente entendió el porqué, ni yo di ni una explicación, me fui y punto. Pero ya estaba al día siguiente el entrenador en Miami, nada menos que firmando el contrato. Y a Miami no se va en 24 horas. O sea, no es tan fácil, hay que preparar ese viaje. Entonces, uno sospecha que a lo mejor había otra cosa. Sí, Andrés. Profe, ahí viendo desde que usted dejó Bolívar el 2015 hasta la fecha, ¿usted vio un Bolívar por momentos bueno? ¿Vio un Bolívar totalmente malo hasta el momento? ¿Cómo analiza estos 5 o 6 años de Bolívar después de su partida del club? Mira, hace poco, cuando empezaba, antes de empezar esta temporada y cuando empezaba toda la revolución, vamos a llamarle, de Bolívar, me llamó y hablé directamente con Marcelo Claure. Y yo le di mi opinión. Y mi opinión es que equipos como Bolívar, Stronger, quizá es como al soldado el valor se le supone. Es decir, a Bolívar y Stronger el campeonato boliviano se les supone. ¿Dónde tienen que ganar prestigio estos equipos? A nivel internacional, a nivel de Libertadores, a nivel de... Que a ver, vamos a ver, usted hincha de Bolívar y usted hincha de Bolívar. Que este año Bolívar sea campeón. Bien, les hará ilusión, les gustará mucho. Pero lo que les llena de verdad es lo internacional. Entonces, si no hay concierto internacional, si no hay presencia internacional,
va a ser difícil. Entonces, yo así se lo dije y es Marcelo Claudio testigo de lo que le dije en su día. Y sigo pensando igual. Yo creo que son dos equipos y me atrevería a decir los equipos de aquí de Santa Cruz, como Blooming y Oriente, que tienen sus problemas en el campeonato local, pero que también si quieren ser un poquito, hay que ser internacional, hay que estar a nivel internacional. Por eso, aunque ahora con el tema de Thiago Leitao y con Valdivieso y con Palmaflor y con toda esa historia, a mí el último trabajo que hicimos nosotros, que es meter a Palmaflor en una competición internacional, como era una Copa Sudamericana, fue un éxito, fue un exitazo. Entonces, Palmaflor no, Palmaflor es un equipo que necesita afianzarse en la división profesional boliviana. Pero equipos como Blooming, Oriente, Bolívar, Stronger, son equipos que sí, está bien en la competición interna, pero para poder reforzarse de verdad y para poder ser conocidos necesitan un éxito internacional. Lo necesitan. Sin ese éxito internacional, lo veo difícil. Y el juego, profe, en el modelo de juego de Bolívar en estos 6 años, ¿lo vio en desarrollo? ¿Lo vio más o menos? A ver, yo te voy a decir una cosa. Mi madre, que en paz descanse, tenía una frase que es muy buena, que decía, después de visto, todo el mundo listo. Es decir, el juego de Bolívar, cuando jugaba con Hoyos y hacía esa presión arriba y salía bien, todo el mundo decía, qué bueno. Pero cuando no salía bien y nos agarraban a la contra, decíamos, bueno, no es tan bueno. Yo creo que en ese sentido, vuelvo a decirte, para mí, aparte del aspecto táctico, a ver, ¿qué diferencias puede haber en un aspecto táctico de un Bolívar de una temporada a un Bolívar de otra temporada? Poco. Lo que sí es los hombres que componen esa táctica, es muy importante, la confianza que tengan, el papel que hagan dentro de ese equipo. Mira, yo en mis cursos de entrenadores, yo suelo decir, no existe el marcaje en zona. A la zona no se le marca. Se le marca al hombre que entra en tu zona. Cuidado, es muy distinto. Si ese hombre sale de tu zona, tú lo dejas y sigues guardando tu zona. El marcaje individual es cuando a ese hombre se le persigue por toda la cancha. Eso es otra cosa. Pero el marcaje en zona, la zona no hace gol. La zona no es lugar para marcar. Se le marca al hombre que entra en tu zona. Eso sí. Y se le abandona cuando abandona la zona que es tu responsabilidad. Es muy distinto. Entonces, en el aspecto táctico es exactamente igual. Si tú juegas 3 centrales, o juegas 2, o juegas 4 en fondo, eso ya depende primero del tipo de jugadores que tengas. 2, yo soy partidario de la defensa de 3 centrales. ¿Por qué? Hay una razón. Y lo he hablado con César Farías más de una vez, pero lo he hablado. Y le he dicho, mira, hay una cosa que es que en el fútbol boliviano, y sobre todo en los centrales, falta velocidad. Entonces, cuando tú vas fuera, los delanteros de fuera, de equipos de fuera, son rápidos. Y se te meten entre los dos centrales con relativa facilidad. Entonces, para evitar eso, montas 3 centrales, que por ahí no entre nadie y que los otros 2 laterales hagan diagonales, vayan, lleguen a gol. Mira, el último partido que yo dirigí en la selección, en esta segunda etapa, fue en Perú, contra Perú.
y empatamos a 1. Y el gol de Bolivia fue un centro, que creo que fue de Marvin Bejarano, y remate del otro Bejarano. Los dos supuestamente laterales. Sin embargo, en aquel momento estaban uno de extremo izquierda y el otro de extremo derecha. Y cruzaron y hicieron una diagonal para hacer el gol. ¿Eso qué significa? Que el papel que le das a cada jugador dentro de un sistema táctico tiene que estar convencido, tiene que estar seguro de que es así. Si no, cuesta mucho. Si el jugador no cree en lo que está haciendo y no cree en lo que tú le puedes dar. Mira, yo el día pasado daba una charla en una empresa y les decía, y digo lo mismo en el fútbol, al técnico hay que temerlo, pero sin llegar a odiarlo. Pero hay que temerlo, porque si no lo temes, te toman por una chicota y te hacen lo que les da la gana. Entonces, pero sin llegar a odiarlo, porque si lo odian al técnico, se encargan de tumbarlo. Claro. Entonces, hay que temer al técnico, notar cuando en un lugar entra el técnico, cuidado que viene el técnico, pero sin llegar a odiarlo, porque si lo odian, se cae todo. Se acabó. Profe, bueno, regresando un poco al tema de la Copa Libertadores 2014, y con todo el parate que ya nos explicó cómo estuvo, toda la planeación que se intentó hacer y demás, me gustaría saber si es que nos puede contar, si no, pues no hay ningún problema, sobre cómo se sentía el vestuario en Buenos Aires previo al partido frente a San Lorenzo. No, el partido previo a San Lorenzo con mucha ilusión. Todos teníamos muchísima ilusión. Estábamos convencidos que podíamos con San Lorenzo y que íbamos a ser campeones ese año. Pero cuando empezó el partido y encima, a ver, hay una cosa que pasó, lo que pasó en la previa, pero jugamos muy mal. No hay duda que en ese partido jugamos muy mal, hicimos incluso un gol en una falta casi del centro del campo, casi un autogol, fallos en las marcas, en las faltas, jugamos muy mal. Entonces, claro, tú es cuando te preguntas, ¿tiene derecho el equipo a tener un partido malo entre tantos? Tiene, pero, pucha, ¿por qué tuvo que ser aquí, no? O sea, queríamos darle la vuelta a eso, pero no podíamos. No podíamos. Y fue un 5-0 que nos dolió a todos, pero y el partido de vuelta había que intentarlo. Se ganó, pero solo 1-0, no. Profe, Entonces, y además, perdone que le interrumpa, pero además yo me acuerdo de ese partido como si hubiera sido ayer. O sea, yo conté las opciones de gol y fácilmente podíamos haber ganado 6-0 ese partido. O sea, me dolió en el alma ese partido. Sí, Sí. pero, o sea, no vale decir si hubiera, no, ya está. Lo ganó bien en San Lorenzo y fue luego campeón. Y mira, y ya está. Pero de la misma forma, ¿quién daba algo porque nosotros elimináramos a Lanús? Y más cuando íbamos 1-0 y parecía que era el resultado y estábamos relativamente contentos por el partido de vuelta y vino el golazo de Ferreira que empató el partido, ¿no? Y luego fue ese gol también casi a última hora porque fue 0-0 y fue la gran jugada de Yese y de Cerote y que luego Juan Carlos Arce lo empujó, ¿no? Pero todas estas cosas son historias para hacer estos programas, pero de poco sirven, de poco sirven. Quizá para no repetirla, es decir, para no repetir las cosas malas, ¿no? Pero no sirven de mucho. Andrés. Profe, ¿cómo usted ve ahora, en la actualidad, este 2021,
el plan centenario de Marcelo que nos lo presentó en enero. ¿Cómo lo ve usted, tanto en el aspecto de infraestructura, que es bastante importante y que se ha reclamado por tanto tiempo, como en el aspecto futbolístico? Si bien hay una transición, como usted ha dicho, de grupo en Bolívar, se fueron 16 jugadores y vinieron 15 jugadores. ¿Cómo usted lo ve en todo aspecto este plan centenario? Bueno, en primer lugar, yo creo que, a ver, y no tengo necesidad de defender a mi coterráneo como es Nacho, ¿no? Pero yo creo que Nacho va a hacer un gran trabajo. Hay jugadores importantes en ese grupo, pero hay que darle su tiempo también. Dos, en cuanto a infraestructura, soy un poco escéptico. ¿Qué quiere que le diga? Llevamos demasiado tiempo oyendo estos planes, el plan de Tembladani, que no está en manos de Bolívar, sino de la Junta Vecinal, en fin, toda una serie de cosas. El Gran Centro Bolívar, que ya no está, ya no hay patrimonio, en fin, hay que ir avanzando con todo, pero con base. Y en ese sentido, ojalá vaya bien. A mí hice mi conexión en su día con el Zoom, creo que era con la gente que entraba con Marcelo Claure, y entonces era una cosa que en aquel momento se decía que no había otra que seguir. No hay otra palabra, seguir. Pero ojalá salga bien todo este proyecto, y que, bueno, que los que participan en él sean felices. ¿Qué quieres que te diga? Profe, ¿y a usted no le ofrecieron o no tiene dentro de sus planes quizá entrar en algún momento dentro de lo que es el plan centenario de aquí a 2025? No me... A ver, tuve ofertas por parte de... esperen un segundo, ¿eh? Sí, no se preocupe. No, yo tuve un primer encuentro con Marcelo Claure, incluso hablamos del Manchester City, pero totalmente me dijo que era reservado, yo me mantuve reservado. Luego salió el tema del Girona, que también era con el Manchester City, salió el plan del centenario. Todo me parece fantástico, todo me parece muy bien, pero hay que realizarlo, hay que hacerlo. Entonces, ese va a ser un poco el punto a vigilar, ¿no? Que se haga, se desarrolle, y para eso fue mi contribución, y sigo diciendo, hay que seguir, no hay otra. Profe, hablaba usted hace unas cuantas frases sobre su coterráneo Nacho González. Usted lo debe conocer mucho más que nosotros, incluso. ¿Cómo lo ve a él? No lo conozco mucho, la verdad. ¿Cómo lo ve? Pero ¿cómo usted lo ve por su experiencia? No sé, yo creo que tiene conocimientos, tiene, como se dice en francés, el savoir-faire, o sea, sabe lo que hace, sabe lo que lleva entre manos, tiene jugadores importantes que conocen bien el fútbol español, le conocen a él, su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que lo va a hacer muy bien, pero yo creo que la cuestión de Bolívar en este plan no es solamente de un técnico, sino de un grupo de trabajo y de una estructura. Y ahí le voy a robar un poquito a Mauricio la pregunta. ¿Qué tiene que tener un técnico cuando llega a Bolivia? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que entender? No sé, Cuando usted llegó ha tenido que revolucionar, o sea, cambiar un poco el pensamiento, ya debido decir, estoy viniendo a una jungla.
¿Qué tiene que tener un técnico? Cada uno tiene su propia forma de entrenar y de entender. Y una de las cosas que hay que entender bien es que lo llevo diciendo siempre, que el protagonista de este negocio es el futbolista. Entonces, al futbolista hay que entenderlo bien, hay que agarrarle el truco y hacerle que trabaje contigo. Por lo demás, muy difícil. Si los técnicos y los dirigentes van por un lado y los jugadores van por otro, no, tienen que ir juntos. Entonces, cuando uno dice eso, de que a mí me dicen en la calle cuando van, mira, ahí va el único que nos ha llevado a un mundial, y yo les digo, no, yo no les llevé, yo les acompañé. Y no lo digo por falsa modestia, sino porque fue una tarea de todos, fue un trabajo absolutamente de todos. Entonces, que hace que, como dicen, tanto en Bolívar, ¿no? Se te oye como borracho. Ah, Se te oye como borracho. hola, mejor. Pero, a ver, no sé si. Hola. Voy a volver a entrar. A ver, le robaré un poquito, el momento a Mauricio, profesor. Viendo este tema y bueno, es complicado, usted mismo nos dice, ¿no? La hinchada no tiene que ser ni tan exitista con una victoria, ni tan pesimista con una derrota. Hemos visto en la llave con Wanderers las dos caras de la moneda, de cierta manera, ¿no? Pero han habido bastantes críticas a Nacho que como usted dice, son bastante injustas por el corto tiempo de trabajo. Entonces, creo que esas palabras que usted nos dice le sirve al hincha bastante para poder entender un poco que tiene que apoyar al club, ¿no? O sea, más allá de que, y entender que es un momento en el que es una transición, que los jugadores tienen que acoplarse al sistema de juego, el técnico, que los jugadores tienen que acoplarse a ellos mismos, encontrar un rodamiento, un funcionamiento de grupo importante, ¿no? Que creo que se lo puede lograr con los grandes nombres que tiene Bolívar en este momento. Claro, lo que pasa es que, a ver, Bolívar tuvo con Wanderers, ya lo hemos dicho, allí fue derrota, aquí fue un triunfo contundente. Quizá la derrota que más ha dolido fue cuando con Guavirá se empezó ganando y se perdió 3-1. Luego contra Real Potosí fue un triunfo mínimo, pero también era un equipo, para contradecir un poquito a Marcelo por el tema de la altura, era un equipo de altura, Real Potosí. Entonces, denle tiempo, tengan paciencia y dejen que se consolide un proyecto. Creo que es importante. A ver, Mauricio, ¿ya tenemos? Ahora sí. No, sigues como con voz de borracho. Usted no. Si me puedes releer. Desconectate, tranquilo. No, y bueno, profe, siendo un poquito con la charla y ahí ya entrando en varios aspectos de todo lo que es el fútbol, ¿no? Si ayer hubiéramos tenido la entrevista, quizás hubiéramos tenido un poquito más fresca la memoria de lo que pasó con la selección. ¿Cómo ve usted a la selección ahora? Entendemos que el proceso es un poquito difícil, muy difícil, creo yo. ¿Cómo la vemos ese aspecto? En primer lugar, hay puntos con la selección que son muy claros desde hace mucho tiempo. Equipos como Venezuela, equipos como Perú, como Ecuador, han aprovechado todo este impasse para hacer sus casas, sus instalaciones. La Verde, la selección, no tiene ni su propia casa.
Y cuando ha querido hacer una casa, la Casa Verde, han empezado los problemas que si los precios excesivos de los terrenos, de que si tal, de que si cual. Entonces, yo creo que falta mucha estructura en el fútbol boliviano. Falta que el equipo, el verde, sea el equipo de todos, pero con perdón, no para joder, que sea el equipo de todos, el equipo para animar todos. Y no para jalarlo cada uno en un sentido o en otro. No, yo creo que en ese sentido Bolivia, a mí en los dos partidos que ha jugado tanto contra Chile como Ecuador, me ha parecido un equipo que puede hacer cosas, pero también hay que apoyarlo y hay que darle tiempo. Hay muchos jóvenes en el equipo, ¿verdad? Se ha llenado, es una nueva camada, por llamarlo así, y ahí también voy a enganchar un poquito el comentario. A Bolívar, muchos periodistas, mucha gente lo denota como un mata jóvenes, porque se llena a veces de jóvenes y no los va poniendo. Yo creo personalmente, y no sé si va a compartir conmigo, profe, que los jóvenes a veces llegan a Bolívar y piensan que ya tocaron la cima y se relajan, cuando debería ser todo lo contrario. Creo yo que llegando a Bolívar deberían tener un pensamiento mejor, un esfuerzo distinto, ponerle en velocidad quinta para sacar lo mejor de ellos. Y quizás eso también afecta un poquito en el tema de la selección, ¿verdad? Sí, pero vuelvo a decirte, lo importante es el aporte que tenga individual de cada jugador, tanto en Bolívar como en cualquier otro equipo, como en la selección. Es decir, que, por ejemplo, Saavedra ha sido Erwin Saavedra ha sido un joven debutante que ahora ya se ha hecho mayor. Entonces, claro, pero en Bolívar, ¿cuántos años lleva jugando? Y jugando como casi titular fijo, Saavedra. Y ha jugado en varios puestos. Y ha jugado en varios puestos más adelante, como de lateral en línea de 5, ha jugado en varios puestos. Y ahí está. Y Arce, no digamos nada. Pues de Arce se puede decir de Juan Carlos Arce, mil cosas y todas buenas, ¿no? Lo que es importante es lo que cada uno aporte. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en estos partidos gente como Jaquín, como Chumacero, ni han intervenido. Y Carrasco ha estado lesionado y no ha jugado tampoco. Y hay mucha gente que puede estar ahí, que puede ser, que puede aportar cosas a la selección. Muy bien, ahora no sé si me escucharán. Ahora sí, ahora ya no está haciendo caso. Perfecto, perfecto. Pues, profe, a mí me gustaría ir cerrando un poco la entrevista y agradecerle primero por el tiempo que nos ha regalado, esta hora y cuarto de excelentes anécdotas, de muchas cosas, de muchas frases que sobre todo ya están retumbando en las redes sociales y lo va a ver muy pronto, yo creo. Y yo quisiera que nos regalara dos cositas. La primera, tal vez una frase o una palabra que pudiera definir esa etapa del Club Bolívar de la Copa Libertadores 2014 y un pequeño mensaje a toda la hinchada que está esperando con ansias toda esta consecución, digamos, o que se hagan bien las cosas durante este plan centenario. Bueno, en primer lugar, el tema del 2014 fue la demostración de que el fútbol sigue siendo un deporte de equipo. Es decir, que cuando se manejan bien los grupos y se mantienen los grupos y no se rompen, se logran mejores resultados. Uno. Y en cuanto al segundo, yo te voy a decir y voy a recomendar lo de siempre. Que la gente no crea que ser buena persona es malo. Hay gente que cree que para triunfar en la vida hay que ser mala persona y no. Las malas personas tarde o temprano caen. Las buenas personas tarde o temprano suben. Entonces, sean buenas personas. Y lo repetiré otra vez. Sean buenas personas y que no pase de moda. Excelente, profe. Andrés, no sé si tengas algo más. Nada, igual, voy por la misma línea, querido Mauri. Es un gusto, un honor, no sé, es un sabor especial tenerlo al profe Javier aquí con nosotros en la página Red Celeste. Realmente, el profe, ha sido un gusto, es un gusto hablar con usted todo el tiempo. Y nada, yo personalmente
lo comprometo a estar con nosotros a fin de año y poder evaluar un poquito lo que pasó con Bolívar todo el 2021, lo que nos mostró la selección todo el 2021 y que usted nos cuente algunas cositas más que vayan pasando. Muy bien, será un gusto y terminamos. Un abrazo muy grande, cuídense. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Bueno, Adiós. bueno, gente, ya saben, esto es Red Celeste, la plataforma de todos los bolivaristas. Nos vemos la próxima.